Buenas tardes. Buenas tardes, Nick. Buenas tardes. Vamos a comenzar hoy con tema nuevo. Estamos entrando a ciclos de repetición. Bien. Entonces, ¿qué es un ciclo de repetición? Bueno, como su nombre lo indica, nos ayuda a que ciertas operaciones o procesos puedan realizarse o repetirse n cantidad de veces. Hasta ahora, todos los pseudocódigos que nosotros hemos hecho sirven para procesar una sola transacción. Por ejemplo, si es una transacción de venta, si es una transacción de calcular el sueldo de alguien, entonces solo sirve para hacerlo con una persona o con una venta o con una compra, etcétera. Que si yo quiero hacer una segunda transacción, eso significa que yo tengo que volver a interpretar todo el pseudocódigo desde el inicio. ¿Bien? Y la verdad que no es muy útil porque en la vida real, ¿verdad? Nosotros en una institución cualquiera realizamos N cantidad de transacciones diarias y no es que vamos a abrir o iniciar o loguearnos a un sistema o un programa por cada transacción que nosotros vayamos a realizar. No. Existen varios tipos de ciclos de repetición. Aquí vamos a ver el primero, se llama mientras. Después tenemos el ciclo repetir. Y tenemos el tercer ciclo, que es el ciclo para. ¿Ok? Nosotros vamos a empezar a ver ahorita lo que es el ciclo mientras. Voy a dar la sintaxis, voy a explicar y después vamos a pasar un ejercicio, cómo codificamos sin el ciclo y cómo cambia la codificación cuando nosotros utilizamos un ciclo de repetición. Iterativo viene de iteración. Iteración es repetición. Entonces, una iteración de un ciclo corresponde a una repetición, ¿verdad? O una vez que se realiza este ciclo.
Bueno, esa sería la sintaxis de lo que es el ciclo de repetición mientras. Como se refiere a una estructura que permite que un bloque de instrucciones puedan repetirse en cantidad de veces, entonces ese bloque de instrucciones tiene que iniciar y finalizar en algún lado. Entonces, el inicio del ciclo lo vamos a colocar con esta estructura, con la instrucción mientras. Ahí donde dice condición, lo vamos a reemplazar por la condición o expresión lógica, que ya les voy a explicar cómo funciona. Y después colocamos la palabra hacer. Esto es cuestión de sintaxis. Ustedes pueden encontrar que algunas veces vamos a omitir esta palabra. No importa, sigue siendo un ciclo mientras y va a funcionar de igual manera. Así que, según lo que dice la definición, hay que evaluar la condición o expresión lógica que se encuentra en el inicio del ciclo, porque es esta condición la que indica si las acciones que están contenidas dentro del ciclo pueden realizarse o no. Un ciclo puede realizarse 0 veces, 1 vez o n cantidad de veces. Todo va a depender del resultado de esta evaluación. Repito, si es verdadera la evaluación de esta condición, entramos a realizar lo que se encuentra dentro del ciclo. Pero si esta condición es falsa, no podemos entrar a realizar lo que está dentro del ciclo. No podemos hacerlo. Si es falsa, tenemos que irnos directamente a las instrucciones que se encuentran después de la finalización del ciclo. Y el ciclo finaliza con la palabra fin mientras. Así que lo que viene después, que sería esta parte de acá, es lo que nosotros realizaríamos cuando la condición es falsa. Así que tenemos dos vías ahí. Poder hacer lo que está dentro del ciclo o no vamos a poder hacer lo que está dentro del ciclo. Pero ¿de qué depende hacer una o la otra? Ya dije, de lo que se evalúe en la condición. ¿Cómo creamos nosotros esa condición? Vamos a poner más espacio acá. Bueno, la condición que forma parte de lo que es la evaluación del ciclo de repetición se forma con una variable. Esta variable se le llama variable de control. Ponerlo acá. La condición es una expresión lógica que se forma con una variable la cual ha sido previamente declarada, o sea, creada, y muy importante. En el momento en que nosotros entramos a evaluar, obviamente esta variable ya debe de tener un valor asignado. Bien. Vamos a ponerle acá. A esta variable se le conoce como variable de control, porque es la que controla si se entra o no al ciclo. Okay. El otro elemento, okay, aparte de la variable para formar la condición, lo otro que debemos de tener claro es cuántas veces se va a repetir este bloque de instrucciones. Un número máximo, porque pueden haber situaciones en donde nosotros nos salgamos antes, ¿bien? Pero un número máximo, digamos, hay 35 alumnos matriculados en una sección y yo tengo que leer los datos, el número de cuenta, el nombre.
y leer las notas finales. Entonces yo sé que hay 35 alumnos. ¿Cuántas lecturas tengo que hacer? Pues tengo que hacer 35 lecturas del número de cuenta, 35 lecturas de nombre de alumno, 35 lecturas de nota final. Esa es una instrucción. Por ejemplo, leer número de cuenta es una instrucción que se repite 35 veces. No es que yo voy a escribir 35 veces la instrucción leer número de cuenta. No, la escribo una sola vez y como yo sé que esa acción se va a realizar varias veces, coloco esa acción dentro del ciclo de repetición. Ahora, ¿cuántas veces se repite esa acción? En el ejemplo, 35 veces. Entonces, yo tengo que identificar eso. Va a ser el límite máximo de mi ciclo. Y lo último, vamos a llamarle símbolos de comparación. ¿Cuáles son los símbolos de comparación? Mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, diferente, igual a. Bien, entonces obviamente para utilizar cualquiera de esos símbolos, yo tengo que poner antes un valor, que en este caso va a ser una variable, utilizar el símbolo y después de ello voy a poner el otro valor contra el cual estoy comparando. Entonces, esos tres elementos forman la expresión lógica. ¿Bien? Ahora, digamos que la variable de control porque lo recalco, ¿verdad? Porque muchas veces se nos olvida y simplemente declaramos la variable y digo, ah, esta es mi variable de control, ya la declaré, variable de tipo tal, y después entro al ciclo y se me olvida hacer esto. Que ya lo había puesto, pero lo recalco. ¿Por qué? Porque declarar una variable no es asignarle valor. No, yo declaro una variable que significa que yo reservo un espacio en memoria y estoy diciendo en este espacio en memoria voy a guardar valores de este tipo de datos, pero todavía no he guardado nada. Entonces, para guardar algo, yo tengo que trabajar con esa variable. ¿Cómo le asigno yo valor a una variable? Miren, puede ser por asignación directa. Yo agarro el nombre de la variable y digo, por ejemplo, la variable A es igual a 10. Asignación directa. Una instrucción que diga que esa variable tiene este valor. O le puedo asignar valor a una variable con la instrucción leer. Leer variable A. Entonces el usuario ingresa algo de teclado. Ese dato que ingresó el usuario yo lo coloco dentro de la variable. Entonces le estoy dando un valor a la misma. Y la otra forma en como yo le puedo asignar valor a una variable es que yo estoy realizando operaciones aritméticas. Entonces, obviamente la operación aritmética me va a dar un resultado. ¿Dónde voy a guardar ese resultado? En una variable. O estoy realizando operaciones de tipo lógico, donde también me van a dar un resultado y ese resultado lo tengo que colocar dentro de una variable. Bien, entonces ya sea por cualquiera de esas tres vías, pero yo tengo que estar segura que al momento en que yo vaya a diseñar esta condición que esté en el inicio del ciclo, la variable que voy a utilizar ya tenga un valor asignado. Lo otro también, obviamente, como voy a establecer una comparación, es que yo esté comparando contra un valor del mismo tipo de dato. No voy a decir si el número es igual a Pedro. No, porque el número entiendo que es una variable numérica y Pedro es un dato alfanumérico. Entonces también lo debo de tomar en cuenta. Comparar mismos tipos de datos.
Ahora, otro, permítanme. Pues no me interesa tanto ponerlo en práctica en PSeInt, porque para aprender a hacer pseudocódigos no es necesario PSeInt. Así que lo vamos a poner en práctica, cuaderno, pizarra, y probablemente al final del parcial logremos, vayamos a hacer prácticas a PSeInt, pero no quiero que se acostumbren a trabajar en PSeInt y decir, si no tengo PSeInt no puedo resolverlo. Lo otro, ven que les estoy indicando los elementos necesarios para construir un buen ciclo de repetición mientras, o sea, un ciclo que funcione. Entonces, también vamos a incluir esto, que a la variable. Entonces, esta variable de control, o sea, la variable con la cual yo diseño la condición que está acá, también la voy a utilizar dentro del ciclo de repetición. Y me está diciendo que es obligatorio que yo modifique su valor. ¿Por qué? Porque si yo estoy repitiendo varias veces el mismo bloque de código, por cada iteración o repetición, yo debo de evaluar nuevamente esta condición. Bien, tiene que llegar un momento en que esa condición sea falsa, porque solo cuando sea falsa me va a permitir salir del ciclo, ir para acá. Siguiendo el mismo ejemplo de los 35 alumnos de una sección, ¿ok? Es como, vaya, voy a empezar, digamos que los tengo en una lista, en un listado impreso, y yo quiero pasar los datos a un sistema. Te voy a empezar por el primero de la lista, por la fila número 1, la posición número 1, por el primero que está en la lista. ¿Sí? Y voy a seguir, pues yo llenando los datos o transcribiéndolos al sistema. ¿Hasta cuándo? Yo dije que eran 35. Bueno, hasta llegar al 35. Ya después de eso, no tendría sentido que yo solicitara hacer un ingreso de un dato número 36 cuando yo sé que solo son 35. Bien, pero yo voy, primer alumno, ingreso los datos. Segundo alumno, ingreso los datos. Tercer alumno, ingreso los datos. Bien, entonces, ¿qué va cambiando ahí? Trabajo con una primera transacción, después con una segunda transacción, con una tercera, con una cuarta, etcétera. Les voy llevando ese control, o sea, voy contando. Voy por el alumno número 15, por el 25, por el 30, y va a llegar un momento en que yo la lista la finalicé. Ese movimiento de ir, como quien dice, avanzando en la lista, ¿cómo lo planteo aquí en el ciclo mientras? Si la variable de control, la que yo voy a colocar aquí, es la que controla el ciclo, es la que va a decidir cuando el ciclo llega a su fin. ¿Y cuándo lo va a decidir? Si son 35 transacciones, pues cuando llegue a 35. ¿Mm? Pero va contando, tengo que ir contando las transacciones. Bien, entonces ese aspecto de ir contando, empecé en 1 y logré llegar a los 35, es esto. A la variable de control se le modifique su valor dentro del mismo ciclo. De lo contrario, vamos a poner acá. De lo contrario, tendríamos una situación de ciclo infinito. Un ciclo infinito es un ciclo de repetición que nunca va a llegar a una salida de ese mismo ciclo. Entonces está procesando, está repitiendo su bloque de código una y otra vez, sin llegar, ¿verdad?, a una situación en donde la condición sea falsa y le permita salir acá. Entonces nos quedamos en esa estructura sin poder salir, lo cual es un error
de lógica. ¿Cómo podemos evitar eso? Pues estructurando de forma correcta el ciclo de repetición. Antes de pasar al ejemplo, quiero que revisen por si tienen dudas. Luego, ¿qué pasa en un ejemplo? No, no entendí. ¿Qué dijo, perdón? Luego que pasemos al ejemplo. Ok. Bueno, vamos a... Eso mismo que puse de ejemplo, de leer nombre, número de cuenta y nota final. Entonces, ¿cómo quedaría un pseudocódigo acá? Entonces, tendría, vamos a hacerlo de forma rápida, el nombre del alumno, que sería una cadena de caracteres. Tendría el número de cuenta, también una cadena de caracteres. Tendría, solo vamos a hacer lectura, porque estamos aprendiendo a manejar el ciclo. Nota final, que digamos puede ser un real. Entonces en el inicio voy a hacerlo de la forma como lo hemos venido haciendo, convencional. Entonces voy a hacer la lectura. Primero leo el número de cuenta. Después leo el nombre. Vamos a ponerlo un poco más grande. Y leemos la nota final. Eso es todo lo que voy a hacer. Entonces llego a fin. Fin del algoritmo. Entonces por acá vamos a hacer la prueba de escritorio. Tengo nombre, alumno, número de cuenta y tengo nota final. Y son varios alumnos. ¿Ok? Aquí no incluye ciclo. Como digo, esta es la forma convencional. Entonces interpretemos. Entonces, el primero de mi lista. Digamos que el número de cuenta es 2000, lo voy a inventar. Entonces, hice la primera lectura, o sea, esta parte de acá. Después me vengo con el nombre del alumno y digo que se llama Carla. Y ahora, aquí, voy a leer la nota final. Es la primera alumna de la lista de 35 que hay. Entonces, miren, después de leer la nota final, ¿a dónde llego yo? Al fin, o sea, al final del pseudocódigo. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero leer la nota de un segundo alumno? Eso equivaldría a que yo vuelvo a ejecutar todo el código. O sea, empiezo desde acá. Es como que yo hubiera cerrado la ejecución de un programa y abro ahora otra ejecución para procesar el segundo alumno. Obviamente, como no estamos trabajando con estructuras de almacenamiento, estos datos
ya no tengo más acceso a ellos. ¿Sí? Entonces, no, aquí yo no, en realidad, no tengo ninguna forma en cómo leer una serie de datos de un conjunto de alumnos. Pero si incluyo el ciclo, que era nuestro ciclo mientras, vamos a ver los elementos que puse en la pizarra. Aquí todavía no voy a poner yo la condición para que la armemos juntos. Entonces, ciclo mientras hacer. Entonces, ¿qué acciones son las que yo necesito que se repitan? ¿Qué creen ustedes? Si son 35 alumnos, ¿qué acciones necesito que se repita para cada alumno? Pues la lectura de datos, que son esas 3 instrucciones que tengo ahí. Entonces acá voy a poner el fin mientras, ¿bien? Y todo mi ciclo es esto de aquí. ¿Bien? Y acá vamos a poner una instrucción escribir. Escribir. Y lo voy a dejar pendiente. Y aquí sí, llego al fin de mi pseudocódigo. Entonces lo que yo tengo en este punto es mi ciclo de repetición. Hay una instrucción que tengo fuera de ciclo. Esta solo se realiza una vez. Entonces ahora, tomemos en cuenta algo. Tenemos que hacer la expresión lógica o condición del ciclo. Nos dijeron que necesitábamos una variable de control, o sea, la que controla si entra o no al ciclo. Bien, ¿cómo voy a controlar yo el ciclo? Me pregunto. Bueno, el pseudocódigo está para leer datos de 35 personas, así que yo tengo que ir contando. Va el primer alumno, el segundo, el tercero, etcétera. Cuando yo ya sé que leí los datos de los 35 alumnos, ya no sigo con el ciclo. Bueno, entonces tengo que contar. Bien, no tengo una variable numérica que me sirva para contar. La voy a definir. Voy a llamarle contador y ya les voy a explicar por qué. Aunque no es obligatorio que se llame así. Pero lo que sí debo de tener en cuenta es para qué uso le estoy dando a esta variable. Es contador y la voy a definir como entera. ¿Por qué como entera? Porque yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 alumnos. Tiene que ser entera. Ahí está mi variable de control. Declarada. Pero otra cosa que me dijeron. Bueno, usted a esa variable de control le tiene que dar un valor antes de usarla en el ciclo. No lo estoy haciendo ahí, solo está declarada, pero está vacía. Ok, hay que darle un valor inicial antes. Voy a hacer una asignación directa. ¿Bien? ¿Cómo se llama mi variable de control? Contador. Y le voy a dar un valor inicial de 1. Listo. Ahora dice, debo de saber cuántas veces se va a repetir el ciclo. Dijimos 35 alumnos. Y con estos dos, con la variable de control y con el número de iteraciones que se deben de dar, armar la expresión lógica. Entonces aquí está. Mi variable de control se llama contador. Y yo sé que son 35 alumnos los que tengo que procesar sus datos. En medio del nombre de la variable y de este 35 debe de haber un operador de comparación. Y la evaluación de esta expresión, ¿verdad?, me tiene que permitir procesar los datos de los 35. Así que voy a tener en cuenta el valor inicial. Empieza en 1 y tiene que llegar hasta 35. ¿Qué operador de comparación me va a hacer verdadero esta condición? Y que me permita, cuando contador sea 1, la expresión es verdadera. Cuando contador sea 2, la expresión es verdadera. Lo mismo hasta llegar al alumno número 35. Cuando el contador sea 35,
la expresión tiene que ser verdadera. Dicho de otra forma, que me permita trabajar con los valores de 1 a 35. Operadores de comparación, ¿cuáles son? Mayor, menor igual, diferente e igual a. ¿Cuál voy a usar? Igual. Pero si yo uso igual, pongamos el igual. Ahí. Entonces evaluemos. Miren, ¿cuál es el valor de contador? El valor de contador ahorita es 1. Vamos a ponerlo aquí. Contador. Y quitemos esto porque fue del ejemplo anterior. Entonces aquí yo lo interpreto como que en la línea 10, contador tiene un valor inicial de 1. Después, en la línea 11, vengo yo y tengo que evaluar. Te voy a evaluar esta expresión lógica. Contador es igual a 35. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Es falso. ¿Y qué dice el concepto de lo que es el ciclo mientras? Solo cuando sea verdadero puede entrar al ciclo. Entonces, como ahorita esto me da falso, yo no puedo entrar. Me iría de un solo acá, aquí. Entonces, la verdad es que no hice lo que me estaban pidiendo. No leí los datos de los 35 alumnos. No es el igual. ¿Alguna otra idea? Ya les dije, ¿cuáles son los valores válidos para que pueda entrar al ciclo? Si son 35 alumnos, usted me tiene que permitir desde el alumno número 1 hasta el alumno número 35. Ese rango es el rango de datos que va a ser verdadera la condición. Entonces, aquí yo ya tengo el 1 representado con contador y aquí tengo el 35. ¿Qué operador pongo aquí? A ver, si pongo mayor. Miren. Menor o igual. ¿Sí? ¿Qué pasa con contador mayor a 35? Nuevamente, vengo la primera vez a evaluar y entra con un valor de 1. Es 1 mayor a 35. Falso. Entonces no me permite entrar al ciclo. Entonces, como dijo el compañero, el operador sería menor o igual, porque me permite ir del 1 hacia el 35, haciendo verdadera la condición. Evaluemos. Vengo aquí. Contador igual a 1. ¿Ok? Aquí está el valor. Ahora, evalúo. ¿Es contador menor o igual a 35? Verdadero, porque ahorita contador tiene valor de 1 y 1 es menor a 35. Por lo tanto, puedo entrar y ejecutar estas tres lecturas. Entonces, digamos que el número de cuenta, voy a poner cualquier número. Después leo el nombre del alumno y después leo la nota final. Estoy acá, en la línea 14. Viene, ojo con esto, porque es cómo funciona el ciclo. Vengo y encuentro el fin mientras. Un fin mientras no me lleva para acá, para abajo. No. Un fin mientras hace que yo regrese aquí, al encabezado del ciclo. ¿Por qué? Porque tengo que ver si continúo con otra repetición o por el contrario me salgo del ciclo. Lo que quiero decir es que el fin mientras no decide si entro a un ciclo o me salgo de él. Quien decide eso es la expresión lógica. Entonces, regresé aquí. Yo sé que hay más alumnos, solo he leído los datos de 1. Y vuelvo a evaluar. ¿Contador es menor o igual a 35? ¿Cuál es el valor de contador? Si miran la columna, es 1. Nuevamente, sigue con su valor de 1. Entonces, nuevamente me va a dar verdadero. ¿Ok? Como me da verdadero, entro y leo datos de un segundo alumno. Digamos, Juan y el número de cuenta y la nota de Juan. Ven, llevan 2 alumnos procesados, pero ¿acaso voy contando? No. Te vengo aquí, leí los datos de Juan, fin mientras, regreso aquí a mientras y evalúo nuevamente contador. Pero contador sigue con su valor de 1. Obviamente me va a dar verdadero y entro nuevamente. La tercera vez, la tercera iteración. Digamos, miren los datos del tercer alumno.
pero voy contando, no voy contando. Y aquí ese es el punto importante. Miren, si contador es la variable de control, en el texto que puse en la pizarra decía, tiene que haber una instrucción dentro del ciclo que permita que se modifique el valor de la variable de control, porque si no es así, voy a tener un ciclo infinito. Y lo que tengo yo aquí en este momento es un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque este valor no se mueve, no se modifica. Por lo tanto, esta condición siempre va a ser verdadera y siempre va a ser que entra al ciclo. Nunca voy a poder llegar a un valor de falso para esta condición. Entonces me hace falta algo. ¿Qué me hace falta? Modificar el valor de la variable de control. Y lo voy a hacer de esta forma. Contador va a ser igual a contador más 1. Más 1, ¿por qué? Porque necesito ir contando los alumnos de la lista. 1, 2, 3, 4. Ya voy a explicar el uso que se le da a esto porque su nombre lo dice, por eso le puse así, es una variable de tipo contador. Sirve para contar, pero tiene una sintaxis especial. ¿Cómo se modifica la ejecución de este ejercicio? Bueno, entré con contador valiendo 1. Hace verdadera esto. Leo los datos del primer alumno. Ahí están. Entonces hice esto de acá y llego a la siguiente. Miren, contador es igual a contador más 1. ¿Qué significa? Súmele 1 a la variable contador. Ah, bueno. Queda menos de un minuto. Salgamos y volvemos a entrar.